comenzar la clase. Ok, bueno, les doy la bienvenida a todas y todos ustedes a la tercera clase del curso de Análisis y Diseño de Experimentos Industriales. Esta clase tiene como propósito, tiene como título Cálculo de Estadígrafos. Es una clase que complementa el video que vieron ayer. No sé si tienen dudas respecto al video que vieron ayer que me quisieran hacer antes de comenzar esta clase, porque vamos a calcular ahora. No, al parecer está todo en orden respecto a los estadígrafos. Profe, yo tengo una duda. Dime. Bueno, Fabián fue primero que pregunta en el chat el valor de la etiqueta. Ya, el valor de la etiqueta. ¿Del valor de la etiqueta de clase te refieres, Fabián? A la etiqueta de en los histogramas, ¿no? Perfecto, sí, me dice. Vale, Fabián, mira, voy a intentar poner acá mismo en la pantalla antes de comenzar a desarrollarlo, aquí aprovechando que tenemos un espacio en blanco, y ahí voy a intentar ayudarte para responder esa pregunta. Los histogramas generalmente, bueno, de hecho siempre, tienen un eje ordenado, un eje de la ordenada que está ahí. No le calza el valor con la fórmula que decía en el vídeo. Sí, puede ser que en el vídeo el valor que aparece en el histograma que yo les mostré no necesariamente es el que corresponde. Ahora vamos a verlo con un ejemplo cómo se calcularía, ¿ya? Pero para que, si es una duda que aparece, yo les comentaba que el histograma lo que nosotros hacemos es que imaginen ustedes que tenemos un valor mínimo, acá está el valor mínimo obtenido a partir de datos experimentales, y aquí está el último valor, el valor máximo, obtenido desde datos experimentales. Esto quiere decir que el eje horizontal representa entonces el valor que está en unidades de la variable dependiente. Ahí vamos a indicar, entonces acá que X va a ser la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace el histograma es dividir este rango de valores obtenidos en un número de intervalos de igual tamaño, ya a diferencia de, por ejemplo, los cuantiles, que lo que hacen no es dividir el intervalo en el intervalo total en intervalos más pequeños de igual tamaño. Lo que hacen los cuantiles es dividir el número de datos en conjuntos que tienen el mismo número de datos entre ellos. Hay una diferencia importante ahí. Considerando esa diferencia, que es importante remarcarla, entonces, cuando trabajamos con un histograma, acá nosotros tenemos la frecuencia, la cual puede ser absoluta, relativa o acumulada. Vamos a poner acá relativa, ¿ok? Y cada uno de estos intervalos o subconjuntos donde vamos a hacer con la contabilidad de datos que hay dentro de ese intervalo, de este rango, se denomina clase, y ustedes generalmente los pueden ver los histogramas así como algo como esto. Generalmente tienen esta forma insesgada cuando estamos trabajando con datos que vienen de un experimento aleatorio. ¿Ok? Y entonces cada una de estas barras que están acá, que su altura da cuenta de la frecuencia de los datos que están dentro de ese intervalo, se denomina clase. Y la clase tiene, como les decía, en el eje vertical, uno lee la frecuencia de datos que hay dentro, y en el eje horizontal está delimitada por un límite inferior de clase y un límite superior de la clase, y se le denomina etiqueta de clase al valor promedio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Ya? O sea, el punto que está acá, que lo voy a marcar con un color rojo. Ese valor que ustedes ven acá es el que se denomina etiqueta de clase y corresponde a el promedio entre el valor inferior y el superior. O sea, sería algo así. Y eso es para cada clase. Vamos a poner acá para la clase iésima. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que nosotros denominamos etiqueta de clase de la clase iésima. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿y por qué es el promedio? Porque como hay una cantidad de datos que están acá, que van desde el valor mínimo al valor máximo, para identificarla, lo que se utiliza es el valor más representativo, que se define como el promedio. Entonces, aquí uno lee en el eje horizontal con la X la etiqueta de clase, que correspondería en la altura de la frecuencia correspondiente a ese círculo. Acá estaría el otro, acá estaría el otro, acá estaría el otro, acá, y acá estarían todas las etiquetas de clase de cada una de las clases. Y claro, si yo quisiera, por ejemplo, conocer valores intermedios que no están en la etiqueta de clase, lo que yo podría hacer es, como yo les comentaba, hay una forma que es unir estos puntos. También se puede hacer con el histograma de frecuencia acumulada, y así hacer interpolaciones lineales. Un poco más adelante les voy a explicar que esto realmente no se hace si uno quiere obtener
valores poblacionales, que es un término que vamos a trabajar la próxima clase, y más bien lo que uno hace es obtener más datos para hacer clases más pequeñas y por lo tanto ganar en resolución, ¿ya? Fabián, ¿te quedó clara la respuesta en relación a la pregunta de las etiquetas de clase? ¿Me lo voy a responder por el chat? Perfecto, dice que sí, vale. De nada. Ricardo, cuéntame. Era la misma duda de Fabián. Ah, perfecto, súper, súper. No sé si hay una definición que me voy a tomar la libertad de comentarla con ustedes, de la varianza, ¿ya? Y la varianza también voy a aprovechar esta PPT que tenemos acá inicial, donde nosotros definíamos que la varianza era así, era 1 partido por n-1, sumatoria desde i igual 1 hasta n, siendo n el número de datos, de xi menos el promedio, al cuadrado, ¿ya? Y te lo voy a remarcar porque es importante esto, desde ahora en adelante, el n-1 también lo vamos a relacionar con un concepto que se llama grados de libertad, ¿ya? En este curso generalmente usamos la letra griega nu, que representa grados de libertad. Y básicamente, los grados de libertad aplicados a esta ecuación de cálculo de varianza, indica el número de elementos que son linealmente independientes, ¿ya? Si yo tengo n puntos experimentales, ¿ya? Estos puntos experimentales entre sí forman un estadígrafo que se llama promedio, ¿ya? Y el promedio está definido utilizando una ecuación. Por lo tanto, de los n puntos experimentales, se acaba de definir una ecuación que es la que permite calcular el promedio, y por lo tanto, en la fórmula, en la ecuación de la varianza, no es posible determinar no es posible identificar que todas las distancias sean independientes entre ellas. ¿Por qué? Porque una de ellas es la que define el promedio, ¿ya? En el gráfico que ustedes tenían, ¿no es cierto?, que acá aparecía el promedio y acá estaban los datos que representaban, y acá estaba sample, de hecho decía. Si ustedes observan, yo digo, ya, vamos a definir como eje de referencia el promedio, ¿ya? Y a continuación entonces voy a tener todas las distancias. Y si yo tomo como eje de referencia el promedio, tengo n distancias, ¿claro? Pero resulta que una de estas distancias, por ejemplo, cualquiera, la voy a marcar con amarillo, esa distancia está definida no de manera independiente, sino que es la consecuencia de que la suma de todas las otras distancias más esta distancia que está acá haga que la suma sea igual a 0, que es la definición de promedio, ¿ya? Que es el centro de masa. Por lo tanto, los grados de libertad, que ustedes probablemente les conocen desde balance como número de datos menos número de ecuaciones, de todos los datos utilizamos una ecuación para determinar el promedio. Por eso entonces el n-1 se relaciona con grados de libertad, ¿ya? Es un tema importante, relevante, denle vuelta, si tienen dudas me lo pueden preguntar, y de todas maneras, otra forma de verla que yo creo que es mucho más fácil de darse cuenta, es que cuando nosotros definimos una distancia, tenemos que definirla respecto a un punto de referencia, y si ese punto de referencia es un dato, por ejemplo el que marco en verde, si tengo n datos, tengo n-1 distancias. Entonces básicamente también es por eso que uno puede entender por qué aparece ese -1 ahí abajo, ¿ya? Entonces, dicho esto, que creo que este tema es relevante, el de los grados de libertad, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seguir aplicando ahora los conceptos que vimos en la PPT, en el video anterior que ustedes revisaron y que tienen ahí una serie de actividades y preguntas que tienen que responder. Y entonces, básicamente, como yo les explicaba, el objetivo de la clase era conocer cómo se calculan los estadígrafos usando Excel. Es básicamente eso lo que quiero ahora, y por supuesto aplicándolo a temas que son contingentes, ¿ya? Entonces, vamos a partir tengo preparado 3 ejemplos para esta clase. Entonces, yo les envié una data, es un Excel que tiene 3 hojas, un libro que tiene 3 hojas, y cada uno de ellos tiene un set de datos distintos, ¿ya? Si ustedes abren su Excel, en la primera hoja va a aparecer los datos que están relacionados con el cambio climático y corresponden a la diferencia de la temperatura anual promedio del océano con respecto a su promedio durante el siglo XX, ¿ya?
Y la variable independiente corresponde al año en el cual se obtuvo esa temperatura, ¿ya? Entonces, para eso lo voy a marcar y después voy a irme al Excel. Por favor, ustedes ábranlo. Entonces, nos piden calcular promedio, desviación estándar, desde 1990 a la fecha. Nos piden identificar los cuartiles desde 1990 a la fecha. Y nos piden también construir un histograma con estos datos. Y después hacer lo mismo, pero con los datos que hay antes de 1990. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a intentar emular esta variable que yo les explicaba que íbamos a controlar. Entonces, lo que vamos a ver es cómo, qué tan distintos son el conjunto de datos desde el 90 hacia adelante y desde el 90 hacia atrás. Va a ser nuestro objetivo. Una pregunta. El Excel se los mandé al aula ayer. Ya es cuando les mandé la invitación al Zoom, les envié un archivo adjunto y ese archivo adjunto debiese ser un Excel. ¿Ya? Ok, entonces, entonces voy a compartirles la pantalla. Y también, Susana, también también hoy les mandé esta PPT porque hay un enlace que quiero que revisemos entre todas y todos. Ok, entonces ahora voy a compartir mi Excel. Vamos a poner acá. Voy a compartirlo. Y ustedes debiesen estar viendo ahora en pantalla el archivo Excel que también tienen en su correo. ¿Ya? Que como les comentaba, tiene 3 hojas. Tú tienes una hoja que es donde dice diferencia respecto a la temperatura media, por eso dice diferencia respecto a Tmin. A la que viene a continuación es la concentración de CO2 y la que viene a continuación es un dato de la siguiente actividad que corresponde a el dato del COVID. Les pregunto, ¿se sigue viendo mi Excel? Porque lo maximicé, quiero saber si es que se ve. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Ya, sí, profe. Súper, perfecto. Ya, gracias. Muchas gracias por su respuesta. Súper. Ya, entonces, lo primero, no sé si ustedes están familiarizados y familiarizadas con utilizar filtros para Excel. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es cómo se utilizan filtros, ¿ya? Porque si observan, en la data que ustedes tienen, la primera columna, columna A, identifica el año en el cual fue tomada la temperatura, y la columna B identifica la diferencia de temperatura en grados Celsius respecto a la media del siglo XX, que yo les explicaba. Entonces tenemos que en 1880 la temperatura global anual media era 0,16 grados Celsius por debajo de la temperatura media del siglo XX. Y así sucesivamente pueden seguir hacia abajo hasta el año 2019. ¿Ya? Entonces, ustedes ven acá esta gráfica que representa el comportamiento de la temperatura en el eje de la diferencia de temperatura en el eje de las ordenadas, y en el eje de la abscisa está el año en el cual fue tomado. Y lo primero que uno podría observar, así sin hacer ningún análisis, es que efectivamente uno ve una especie de tendencia que de hecho está súper marcada desde el año 80 en adelante. Hay una tendencia que crece, una tendencia que si se fijan antes del año 80 existen datos que son tanto negativos como positivos e incluso datos que son negativos si ustedes se van desde el 40 en adelante. ¿Ya? Entonces básicamente, ¿qué nos dice estos datos simplemente al momento de graficarlos? Que siempre es bueno graficar los datos, siempre se los aconsejo. Básicamente lo que nos está indicando es que al parecer, antes de, por ejemplo, el año 1940, existía un comportamiento de la temperatura producto por distintos factores, todavía no hemos evaluado los factores que podrían afectarlo, ¿ya? Que hizo que la temperatura fuese más baja que la temperatura promedio del siglo XX. Luego, entre el 40 y el 60, se observa un comportamiento que se llama comportamiento no correlacionado, ¿ya? Y que básicamente lo que indica es que el valor de la temperatura, independiente del año, puede ser tanto positivo como negativo, ¿ya? El valor de esta diferencia. O sea, en algunos casos el año fue más cálido, en otros años el año fue más frío y así sucesivamente. Pero si ustedes observan, desde el año 80 más o menos, y podría ser desde el año 70 y algo incluso, pero desde el año 80 en adelante, si ustedes ven, nunca más existe un dato que es negativo. Y siempre, a medida que aumenta
el año va aumentando la temperatura, ¿ya? Y de hecho ahora estamos 1 grado, por ejemplo, para el año 2018, creo que es 2016, es más de 1 grado Celsius respecto a la media del siglo XX, ¿ya? Entonces, al respecto, ¿qué podríamos identificar acá? ¿Es de esperar o es posible hacer una conjetura e identificar que existen como dos comportamientos de datos? Lo que pasa después del 80, o como aparece en el dato que lo que vamos a resolver, después del 90, por ejemplo. Y antes de eso, solamente gráficamente yo diría que sí. ¿Por qué? Porque claramente acá hay un comportamiento no correlacionado, los datos están dispersos alrededor del cero, y luego estos datos aumentan. La siguiente pregunta que podríamos hacernos ¿es la variable independiente año la causal del aumento en la temperatura? Entonces, la respuesta ahí claramente debe ser no, porque el año como tal, como valor simplemente, no debiese afectar a la temperatura, porque no tiene ninguna relevancia. No obstante, si es que observamos la siguiente hoja, que tengo que denme un momento, por favor. Es que necesito cambiar de hoja y no puedo hacerlo. A ver, vamos a ver si sí lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Ocultar. Ahí sí. Dale. Entonces, si ustedes se van ahora a la gráfica que tiene la siguiente pestaña, que es la gráfica de la concentración anual atmosférica promedio de CO2 en partes por millón versus año, y ustedes pueden observar que desde el año 90, incluso desde antes del año 90, existe un comportamiento sostenido de crecimiento de esa variable. Entonces nosotros aquí, aun cuando esa variable nosotros no la hemos modificado de manera deliberada para realizar un experimento activo, no es el caso, sí lo que podemos observar es que ese aumento constante podría explicar este aumento constante, puesto que existe una causal física que permite explicar esto. ¿Ya? No es porque sí simplemente, no es porque la concentración de CO2 aumenta, entonces nosotros decimos que la temperatura aumenta. No, es porque existe una causal física que indica que los gases de efecto invernadero actúan como biombo, que aumenta la acumulación de la energía en este volumen de control gigante que se llama atmósfera y tierra, y básicamente lo que está haciendo es que menos energía, está disminuyendo el flujo de energía que se libera hacia el espacio, lo que implica que existe una mayor acumulación y por lo tanto aumenta la temperatura. De hecho, se podría explicar con un balance de energía y una ecuación de transferencia de calor. Se podría explicar este fenómeno. ¿Ya? Entonces, dicho esto, que es la parte fenomenológica, nos vamos a ir a la parte ahora estadística y el manejo de datos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en las actividades que nos propone el video, lo primero que nos dicen es que vamos a hacer el análisis de dos conjuntos de datos distintos. Entonces vamos a filtrar los datos, primero para extraer los datos que nos interesan. Entonces para eso, si ustedes no han trabajado nunca con filtros, lo que tienen que hacer es tener las columnas con los datos que van a filtrar. En la primera columna tiene que estar la etiqueta de la columna, en este caso año y diferencia de temperatura en grados Celsius. Seleccionan las columnas que van a aplicar el filtro, que es para seleccionar datos específicos de este conjunto total de datos, y le ponen ordenar y filtrar, que está en la pestaña inicio, y le agregan insertar filtro. Entonces, al momento de insertar el filtro, ahora aparecen esas flechas que ustedes ven acá, donde básicamente lo que nos permite hacer esta flecha es, de todos los datos, quedarse con un dato que cumple uno o más criterios. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Quedarnos solamente con los datos donde el año tiene que ser mayor que 1990. Perdón, mayor o igual. Entonces vamos a filtrarlos de esta forma. Entonces vamos a seleccionar un filtro que va a ser mayor o igual que, y vamos a agregar el dato que nosotros queremos, desde donde queremos filtrarlo, en este caso mayor o igual que 1990. Le damos Enter, y entonces ahí aparece solamente los del conjunto de datos que tenemos, solamente aquel que nos interesa, que es el conjunto de datos desde 1990 a la fecha. Se los seleccionamos, los copiamos y los vamos a pegar. ¿Ya? Si tienen dudas,
como yo estoy trabajando con el Excel, pueden interrumpirme por el chat y yo les voy contestando las dudas de inmediato, ¿ya? O sea, pueden interrumpirme prendan su micrófono y me pueden hacer la pregunta de inmediato, ¿ya? Para que no se queden pegados y pegadas acá, ¿ya? Entonces, apliqué el filtro, seleccioné los datos, los voy a pegar. Si se fijan, solamente acá aparece el 1990 y el 045 porque el resto de los datos está oculto en las celdas que están no mostradas porque no están los datos identificados. Entonces ahora voy a cambiar el dato. Profe, Sí, antes de que avance, ¿puede repetir cómo se hace, por favor? Es que sí, me perdí del principio y de ahí no le he podido retomar. no hay ningún problema. Ya, mira. Voy Gracias. a volver y voy a hacerlo todo de nuevo, para que nos quede súper claro. Entonces vamos a borrar contenido. Y vamos a, para que no nos quede duda, vamos a eliminar. Ya. Ok, entonces vamos a insertar de nuevo para que quede en la misma donde estábamos. Ya. Entonces yo les explicaba que cuando nosotros tenemos un set de datos y queremos de este set de datos, en este caso año y diferencia de temperatura, extraer un subconjunto de ellos que cumple ciertas características. Por ejemplo, yo quiero extraer las diferencias de temperatura que cumplen con las características que fueron tomadas en el año 1990 en adelante. Entonces lo que hacemos es marcar los títulos de las columnas, ¿ya? E irnos a inicio, y acá dice ordenar y filtrar, y ahí le tienen que poner filtro. Y ahora yo le agregué filtro de nuevo y se removió el filtro, ¿ya? Para que puedan usar el filtro, lo que sí tiene que pasar es que las columnas tienen que tener título y que los datos tienen que estar a continuación del título. Ya, si quedan columnas vacías, o sea, si quedan celdas vacías entre el título y los datos, no les va a funcionar el filtro. Ya, entonces, si hay celdas vacías entre el título y los datos, eliminen. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar nuevamente los títulos de las columnas que vamos a aplicar el filtro. Vamos a irnos a inicio, insertar, filtro. Entonces ahora aparece estas flechitas al lado inferior derecho de las celdas, que ahora son menús que son desplegables, que nos van a permitir hacer el filtro, ¿ya? Y entonces vamos a seleccionar la flecha, y como nosotros queremos los datos que cumplan que el año tiene que ser mayor o igual a 1990, entonces vamos a agregar un filtro. Fíjense que se pueden agregar, podemos ordenar de mayor a menor, de menor a mayor. Si es que las celdas tienen color y otras no, se puede agregar un filtro por color que seleccione celdas que tienen determinado color. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un filtro, vamos a elegir uno, que sea aquel que me muestre solamente los datos que son mayores o iguales que 1990, ¿ya? Entonces, al hacer eso, pueden notar que de todo el conjunto de datos, ahora solamente me está mostrando los datos desde 1990 en adelante. No significa que desaparecieron. Si observan a la izquierda de su pantalla, ¿ya? Ustedes pueden ver acá que está el 3, la celda 3, y después viene la celda 114. Y todo el resto de las celdas están, pero están guardadas, ¿ya? Porque están ocultas, porque lo que hace el filtro es ocultar las celdas que no cumplen una determinada condición. Entonces, lo que hacemos ahora es seleccionar este conjunto de datos filtrados, copiarlo y lo vamos a pegar. Ya, para pegarlo, lo que vamos a hacer es que mejor voy a abrir otra hoja y entonces lo voy a pegar en la columna, por ejemplo, en la A3. Y ahora están solamente los años y la diferencia de temperatura. Año y diferencia de temperatura en grados Celsius. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la hoja que voy a utilizar para trabajar, ya para que no nos confundamos con la otra. ¿Ya? Y siguiendo la lógica, lo que podemos hacer ahora es volver a aplicar un filtro, pero ahora con los datos que son complementarios a estos que yo les acabo de mostrar, o sea, aquellos que son menores a 1990, entonces podemos poner menor que 1990, y ahora van a aparecer todos los datos que van desde 1880, que es el primer dato que tenemos registro, hasta 1989. ¿Ya? Entonces, nuevamente, seleccionamos los datos, los copiamos, nos vamos a la hoja de trabajo, y en esta hoja de trabajo vamos a pegarlos y vamos a generar el segundo conjunto de datos. ¿Ya?
Entonces tenemos los dos sets de datos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, el segundo set de datos lo tomó Sí. desde 1880 ¿hasta qué año? Hasta 1989, ahí, hasta Ya, 1989, porque nos dicen que desde 1990 en adelante y el otro es el conjunto de datos complementarios. gracias. Ya, entonces, ¿más dudas? Estos son conceptos básicos de repente, pero súper bueno como estamos en estas clases iniciales, aplicarlos de inmediato para poder aprender y poder manejarnos mejor. ¿Ya? Hay una consulta por el chat, dice, ¿puedo repetir cómo aplicar el filtro? No sé si ahora sí les quedó claro a todos y todas. Sí, profe, ahora sí. Ya, súper. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, yo estoy ocultando el panel del Zoom porque no me deja ver, no me deja cambiar entre hojas, entonces cuando hago eso tengo que apretar escape y me queda, y se me desconfigura el Excel. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular estadígrafos. Entonces, para calcular los estadígrafos, vamos a dividir los resultados que vamos a obtener en dos conjuntos de datos. Y entonces vamos a definirlo como ustedes quieran, por ejemplo, dataset 1, vamos a poner que va a ser aquellos datos que van a estar entre el 1990 en adelante y dataset 2, el complementario. Entonces comencemos a trabajar con el primero y vamos a definir que lo que nos piden calcular va a ser primero el promedio, ¿ya? Después nos piden calcular la desviación estándar, y como ustedes saben, vamos a calcular la desviación estándar como la raíz de la varianza, entonces vamos a poner acá varianza, vamos a poner desviación estándar, ¿ok? Desviación estándar que está acá, y luego nos piden también, vamos a tirarlo un poco más para abajo porque nos piden acá la mediana, también, y nos piden los cuartiles. Entonces, para hacer los cuartiles, vamos a utilizar una forma, da igual, esto es como, porque a mí me parece más fácil de hacer, pero es irrelevante el orden como que ustedes quieran seguir. El cuartil que vamos a utilizar, vamos a poner acá, cuartil, vamos a poner acá 1, que representa el cuartil 1, 2, que representa el cuartil 2 o mediana, 3, que representa el cuartil 3, el del 75% de los datos más pequeños, y el 4, que representa el máximo. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. una consulta. En este caso, como estamos trabajando en Excel, ¿es necesario calcular la desviación estándar a partir de la varianza? ¿No podemos No, no es utilizar necesario. Sí, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de las dos formas, ¿ya? Sí, por ejemplo, es utilizar así. una función de Excel para calcularla? ¿No hay problema? Sí, ningún problema. No, lo único Ok. que quiero hacer, y gracias por la votación, lo único que quiero hacer es mostrarles que los dos entregan los mismos resultados, pero sí, no hay ningún problema. ¿Más preguntas? No, ya. Entonces continuamos. Vale, entonces partamos por el promedio. Si ustedes alguna vez han utilizado Excel, sabrán que para calcular el promedio uno puede sumar y dividir por el número de datos, o lo que pueden hacer es ocupar la función promedio, ¿no es cierto? Que la función promedio básicamente nos pide como argumento el vector o las columnas donde se van a calcular el promedio, y básicamente ustedes lo que hacen es seleccionarlas y obtienen el resultado, ¿ya? Vamos a utilizar dos decimales porque los datos tienen dos decimales, ¿ya? Como ustedes ven acá, vamos a trabajar de esa forma, ¿ya? Asumo que en esta parte no tenemos dudas, o si tenemos dudas para calcular el promedio, ¿no? Ya. Si tienen dudas me preguntan, ya. Estamos aprendiendo, así que está bien tener dudas. Vamos a calcular la mediana a continuación, que la ecuación que permite calcularla, o sea, la función de Excel que permite calcularla se llama mediana, y básicamente, al igual que el promedio, tiene como argumento el vector que vamos a utilizar para o sea, el vector sobre el cual vamos a calcular la mediana. Observen que tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia entre el promedio y la mediana, que son 0,03 grados Celsius respecto a la temperatura del siglo XX. ¿Qué podría indicarnos esto? Quizás podría indicarnos que hay datos que, como la mediana es más grande que el promedio, quizás podría implicar que tengo más datos, tengo un conjunto de datos mayor hacia los datos más chicos, hacia los datos que están más cercanos al cero, porque el centro de masa está desplazado hacia la izquierda respecto a la mediana.
¿ya? Pero la diferencia es bastante pequeña. Entonces, para comprobar si eso es así o no, vamos a utilizar un histograma, ¿ya? Para visualizar los datos de una mejor forma. La varianza la vamos a calcular con la función var, ¿ya? Entonces, la función var, tienen que agregarla, la función que permite calcular la varianza es var.f, ¿ya? Existe otra función que se llama var.p, ¿ya? Para este curso, y en general, mientras nosotros trabajemos con datos de un experimento, vamos a utilizar var s. S viene de la palabra inglesa sample, que significa muestra. Vamos a calcular una varianza muestral porque tengo datos muestrales, ¿ya? El concepto de muestra y población lo vamos a definir la próxima clase. Por mientras, que estamos trabajando con estadígrafos, quédense con que la varianza que nosotros calculamos como la sumatoria del valor menos el promedio al cuadrado partido por n menos 1 es var.f, ¿ya? Y entonces vamos a calcular la varianza y nuevamente seleccionamos el argumento, está acá, y tenemos acá esta varianza. Profe, Dígame. ¿qué significaba que la mediana fuera más grande que el promedio? Sí, mira, quizás con un mono te lo puedo explicar un poco mejor. Voy a compartir la pizarra y te puedo explicar con un dibujo. Un momento, por favor, que está compartiéndose, proceso de compartir. Ahí estamos. Ya. Entonces, es una súper buena pregunta y que... Mira, nosotros tenemos un conjunto de datos que no necesariamente necesitamos estar en este. No tenemos. Solamente acá. Acá van a estar los datos, por ejemplo, de delta de temperatura, ¿vale? Entonces, el promedio identifica el centro de masa de los datos. Entonces, si acá ustedes tienen los datos que están marcados con cruces respecto a este eje que es la diferencia de temperatura, el centro de masa de los datos estaría más o menos por acá, ¿no es cierto? Aquí estaría el centro de masa, ya que esto sería más o menos el promedio, delta T promedio. Y si ustedes revisan de nuevo la definición de mediana, la mediana representa el dato que divide el 50% de los datos más chicos con el 50% de los datos más grandes. Imaginémonos, por ejemplo, que acá hay 100 datos, ¿ok? Entonces, la mediana es el dato que está entre el dato, es el dato 50, ¿ya? Porque está, perdón, son 100 datos, perdón, está entre el dato 50 y el dato 51, la mediana. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que hasta el dato 1, 2, hasta el dato 50 que está acá, ordenado de menor a mayor, y a continuación, acá viene el dato 51 hasta el dato 100. Entonces, la mediana va a ser un dato que está justo entre medio de esos dos, entonces vamos a poner acá delta T mediana, ¿ya? Si los datos están distribuidos de manera normal, que se llama, alrededor del promedio, ese quiere decir que tengo datos, una cantidad equivalente de datos hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces la mediana y el promedio coinciden. No necesariamente tienen que ser el mismo valor, ¿ya? Pero coinciden. Su valor, el orden de magnitud, quizás tendrá unas décimas de diferencia, pero van a ser más o menos similares. Pero imagínense ahora que lo que yo hago es agregar un dato que está acá, que va a ser el nuevo dato 1, acá va a estar el dato 2 ahora, acá va a estar el dato 3 y así sucesivamente. Entonces acá va a estar el dato 51, este ya no va a estar, acá va a estar el 52, hasta el dato 101. Entonces, si ustedes observan, como tengo ahora 101 datos, entonces la mediana corresponde al dato que nuevamente divide a los datos más chicos y más grandes en el mismo conjunto. Entonces acá yo tendría 50 datos, acá habría 50 datos, y entonces la mediana ahora sería el dato 51, que sería esta ahora. Entonces acá estaría la nueva delta T mediana, cuando agregamos este dato que está hacia la izquierda. Y si observan es casi igual al valor que estaba, es muy poquita la diferencia. Pero ahora el promedio, como es un centro de masa, el promedio se traslada hacia la izquierda, porque la única forma de mantener esta tabla, que podríamos decir que es como una especie de tabla, con torque cero, o sea que no se mueve, es modificando el pivote hacia la izquierda. Y de hecho, si es que el dato está más allá, por ejemplo, imagínense que en un caso extremo donde tenemos un dato muy lejano, el pivote se tiene que desplazar mucho,
pero la mediana se mantiene en el mismo lugar. Entonces la diferencia entre la mediana y la media nos puede indicar cuando tenemos comportamientos de datos, ya sea anómalos, por ejemplo, como ese, ya que es un dato que está muy distinto al resto del conjunto de datos, o también nos puede indicar si es que existe un sesgo, ¿ya? Y el sesgo se define como si es que existen, por ejemplo, imagínense, muchos datos hacia la izquierda y poquitos datos hacia la derecha, pero muy espaciados entre ellos. Si tengo muchos datos a la izquierda y pocos datos hacia la derecha, pero espaciados entre ellos, lo que va a pasar es que el torque, debido a la distancia de los datos respecto al promedio, va a hacer que se aleje con respecto a la mediana, ¿ya? Entonces, la diferencia entre el promedio y la mediana, lo que nos da cuenta es si es que existen, ya sea datos que están alejados o si existen comportamientos que no son como que se llaman normales del comportamiento, que es básicamente que tengo una cantidad de datos equivalente hacia un lado y hacia el otro del promedio, ¿ya? Que es básicamente la definición como de la mediana. No sé si les queda claro. Sí, gracias, profe. Ya, de nada. Ya, súper. Entonces, ahora les voy a volver a compartir el Excel, ¿ya? Igual estas preguntas son súper interesantes porque nos permiten ir comprendiendo los conceptos, ¿ya? Así que, denle nomás. Ok, ya, antes de avanzar, un detalle que a mí se me olvidó mencionar. El promedio y todos los datos, como somos ingenieros, tienen unidades, ya no se nos olvide, ¿ya? El promedio tiene las unidades de la medida, en este caso son grados Celsius. La mediana también. La varianza también tiene unidades, pero tiene unidades de la medida al cuadrado. Y la varianza tiene unidades, la desviación estándar, perdón, tiene unidades del promedio, ¿ya? Entonces, para calcular la desviación estándar, dos posibilidades. La primera, sacar la raíz de la varianza. Entonces ponen raíz y ponen la raíz de la varianza. Ahí está el valor, ¿ya? Una opción. Otra opción, no recuerdo el nombre, o sea, no vi quién me estaba preguntando. Lo que pueden hacer, porfa, si es que hablan, digan su nombre, si soy, no sé, X, y quiero preguntar esto, para yo después decirle, no sé, tal persona dijo tal cosa y así podemos hacerlo más interactivo dentro de lo que sepa, ¿ya? Y la otra forma de hacerlo es con una función que calcula de inmediato la varianza, que es desbest, desviación estándar, ¿ya? Y la desviación estándar, al igual que la varianza, se puede calcular para una muestra o para una población. Como yo les explicaba, los datos que son experimentales son de muestras, conceptos se los voy a explicar en la próxima clase. Entonces, ahora tenemos que poner desbest.m, de muestra. Seleccionan y luego ponen el paréntesis para seleccionar los datos y ahí van a poner entonces, seleccionan todos los datos que aparecen ahí y entonces el resultado es el mismo, porque es la raíz de la varianza, ¿ya? Ok, la desviación estándar muestral entonces es desbest.m, como ustedes pueden ver allá arriba en la hoja de funciones, desbest.m, o también raíz de la varianza. Y la varianza, recuerden que es var.s, de sample, ¿ya? Yo lo voy a borrar y lo voy a poner acá para que queden las dos funciones. Okay. Ahora calculemos los cuartiles. ¿Ya? Para calcular los cuartiles, ocupamos la función cuartil, y la función cuartil tiene dos argumentos. El primer argumento corresponde a el vector sobre el cual vamos a calcular los cuartiles, ¿ya? Y el segundo argumento corresponde al número del cuartil. Si estamos hablando del cuartil 1, entonces estamos hablando de el cuartil del 25%. ¿Profe? Cuartil 2 del 50% mediana, 3, 75 y 4 el 100. Cuéntenme. Es que yo pongo función cuartil y me salen dos opciones en mi Excel. Ya. ¿Cuáles son las opciones que te aparecen? Me aparece cuartil.ex y cuartil.inc. Ya, ¿y qué significan los dos? Si quieren saber qué significa, ya, pueden seleccionar. El Ahí, te le ponen ahí. cuartil X me dice que devuelve el cuartil de un conjunto de datos en función de los valores del percentil del 0,1, del 0.1 exclusivo. Ya. Y el Y otro, el otro te dice inc, que lo incluye, ¿no es cierto? sí, Ya, póngale inc. ya.
Ya, después yo les puedo explicar, o sea, después vamos a ver, ojalá si tenemos tiempo les explico cómo se calculan los cuantiles en general, para cualquier división, y ahí aparecen unas definiciones, ¿ya? Que Ya. son interesantes. Ya, por mientras, fíjense que tiene dos conjuntos de datos, uno es el primero, o sea, dos argumentos, el primero es el conjunto de datos, y el segundo es el número del cuartil, ¿ya? Ok, entonces le vamos a poner acá el primer cuartil, que es 0,45, ¿ya? ¿Qué significa ese 0,45? Significa que el 25% de los datos más chicos están delimitados por esta diferencia de temperatura, ¿ya? El siguiente cuartil sería la mediana, el 50% de los datos. Entonces, como usamos este 1, 2, 3 y 4, que es argumento de la función, entonces simplemente vamos a copiar y pegar. ¿Por qué? Porque al copiar y pegar lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar el número del cuartil. Entonces, cuando nosotros copiamos y pegamos una fórmula, se copia la fórmula y va avanzando en función de la celda correspondiente. O sea, si copio hacia abajo, entonces en vez de ser la celda H6, va a ser la celda H7, como ustedes ven ahí. Pero también se movió el conjunto de datos. Ven, ahora es desde el B4 hasta el B33. Ya no estamos considerando el primer dato. Eso le iba a preguntar, profe, si bloqueaba la muestra. Eso mismo ya. Entonces, como estamos haciendo esta clase introductoria, entonces lo que vamos a hacer es bloquear el conjunto de datos. Entonces, para eso, si ustedes tienen Windows, creo que es el F4, si no me equivoco, o el F2, no lo sé. Y yo tengo Mac, entonces es Command T. Entonces seleccionamos Command T. Profe, no tanto... entendí. ¿Qué cosa? Es que me perdí cuando tenía que bloquear algo, no entendí por qué, porque estaba como viendo otra. Ya, no hay problema. Mira, vamos a poner un Command Z, Control Z. Ya. Yo les decía que la función cuartil tiene dos argumentos. El primer argumento representa el conjunto de datos sobre el cual vamos a calcular los cuartiles. Y el segundo argumento corresponde a el número del cuartil, ¿ya? Entonces, como yo, si te fijas acá, aquí está el conjunto de datos que sería desde el B3 hasta el B32. Entonces, vamos a ver. En la B3 está el primer dato de temperatura y en la B32 está el último dato de temperatura. Por lo tanto, el primer argumento representa entonces ese conjunto de datos totales. Entonces, como puedo usar las funciones de Excel que me permiten copiar y pegar funciones, le voy a copiar, porque abajo también necesito calcular el cuartil, pero necesito calcular el cuartil 2. Y como el primer argumento, el argumento del número de cuartil está acá, ahora si yo copio y pego la celda, fíjate que ahora ya no va a ser el cálculo del cuartil 1, sino que voy a hacer el cálculo del cuartil 2, que está en la celda H7. ¿Okay? Pero cuando yo hago eso, también no solamente hago que se mueva el segundo argumento, sino que también se mueve el primer argumento en una posición. Ya no parte desde B3 hasta B32, ahora parte desde B4 hasta B33. Y desde B4 hasta B33 no están todos los datos. No consideré el primer dato y estoy considerando un último dato, una celda vacía. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es, para la función de cuartil que teníamos determinada, lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear el primer argumento. Eso quiere decir que si yo copio y pego la fórmula hacia abajo o hacia el lado, siempre el primer argumento va a ser desde el B3 hasta el B32. ¿Ya? ¿Y cómo se bloquean? Con esos signos peso. Es peso, letra, peso, número. Y como esto es un rango, entonces va a ser desde esta celda bloqueada, 2 puntos, hasta la última celda bloqueada. ¿Ya? En Mac se puede bloquear poniéndose sobre la celda y dándole Command T. Y en Windows creo que es con el F4 o con el F2, uno de los dos, no lo recuerdo ahora mismo. ¿Ya? O si no, pueden ponerle peso, letra, peso, número. ¿Ya? Entonces, fíjate la diferencia ahora con lo que pasa si yo copio y pego. Nota que se movió el argumento que yo quería, que era el segundo, ahora voy a calcular el cuartil 2, pero el conjunto de datos se mantuvo desde el
B3 hasta el B32, porque bloqueé ese argumento. ¿Ya? Y lo mismo puedo hacer con el cuartil 3 y con el cuartil 4. ¿Ya? ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. De nada. Ok. Entonces acá tenemos todos los cuartiles y hay cosas súper interesantes que son necesarias revisar. Fíjense que el conjunto de datos, se vamos a poner acá y voy a yo agregar acá un cuartil 0, voy a poner hacia abajo y voy a poner el cuartil 0. ¿Ya? ¿Cuál sería el cuartil 0? Sería el dato que bajo él está el 0% de los datos más chicos, por lo tanto corresponde al valor mínimo. ¿Ya? Voy a agregarlo yo, voy a poner acá mínimo, con la función min, del conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, aquí estaría el dato más chiquitito, acá está el dato que representa el 25% de los datos más chicos, el 50, 75 y 100. Entonces, hay un concepto que se llama rango intercuartílico y que es el valor, el tamaño de la distancia que hay entre los cuartiles. ¿Ya? Por ejemplo, el rango intercuartílico, el primero de ellos, sería la distancia que hay entre el cuartil 1 y el mínimo. O sea, en este caso sería 0,45 por menos 0,22. Esto sería el rango intercuartílico de el rango intercuartílico 1. O sea, entre el 25% de los datos más chicos tiene una distancia entre ellos de 0,23 grados Celsius. El siguiente rango intercuartílico está entre los dos cuartiles anteriores, en este caso la mediana menos el cuartil 1, y así puedo hacerlo con el resto de los que están acá. Y fíjense que acá hay algo muy interesante. Fíjense que los datos entre el cuartil 0 y el cuartil 1 tienen esta distancia, que está el 25% de los datos, ¿ya? O sea, están bien alejados en comparación, por ejemplo, a los datos que están entre el 25 y el 50% de los datos. Y fíjense que entre los datos entre el 75 y el 50% de los datos hay una distancia mínima. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos datos, la gran mayoría de los datos está entre estos dos valores muy chiquititos. Por lo tanto, cuando hagamos un histograma, la clase que incluya estos valores que están acá va a ser la clase más alta. ¿Por qué? Porque el histograma lo que hace es dividir el rango en partes iguales. Y entonces la clase que ustedes van a ver entre el 0,62 y el 0,68 va a ser una clase con mucha frecuencia. ¿Ya? Y efectivamente luego, por ejemplo, las clases más chiquititas van a tener menos frecuencia porque hay una distancia muy grande en relación a las otras distancias respecto a, entre el dato mínimo y el dato del 25%. Lo vamos a ver ahí en un histograma. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer lo mismo con el dataset siguiente. Ya, vamos a agregar acá, ¿Profe? vamos a ponerlo esto. Dígame. ¿Puede explicar el concepto de cuartiles que no me quedó muy claro tampoco en el video? Ya. Mira, voy a utilizar este mismo, yo creo. Estos mismos datos. Mira, voy a, para hacerlo bien, voy a copiarlos para que no se nos pierda lo que estamos haciendo ya. Y voy a ocultarla. Entonces vamos a poner otra hoja y te lo explico acá. Ya. Acá solamente copié los datos de la diferencia de temperatura, ya para explicar el concepto de cuartil. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer, primero, los cuartiles lo que hacen es delimitar conjuntos de datos que cumplen con ciertas características, ¿ya? Básicamente, lo que hacen es identificar dónde está el dato que delimita un porcentaje de datos que están por debajo de él. La definición quizá es un poco extraña, pero te la voy a explicar en un momento. ¿Ya? Imaginémonos, que es la definición de hecho del cuartil, que a mí me interesa identificar dónde están o en qué posición, cuál es el lugar donde está el 25% de los datos más chicos. ¿Ya? Luego el 50, luego el 75 y luego el 100. Entonces, si observas, yo quiero identificar el 25,
una marca, el 50, 2 marcas, el 75, 3 marcas, y el 100% de los datos más pequeños, 4 marcas. Entonces lo que tendríamos que hacer, si quisiéramos hacer eso, es dividir el total de los datos en 4, para que cada uno de esos elementos represente un 25%. ¿Ya? Pero yo no quiero solamente que sea un 25% aleatorio, yo quiero que sea el 25% de los más pequeños, luego el 50% de los más pequeños, luego el 75% de los más pequeños. Entonces, como tengo una condición extra, que es que tiene que ver con el valor, en este caso desde el más pequeño hasta el más grande, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a aplicar un filtro, ¿ya? Y voy a ordenar el conjunto de datos de manera ascendente, o sea, desde el dato más chico hasta el dato más grande, ¿ya? Por supuesto, ahora están en distintos años, porque lo que hice yo fue solamente quedarme con los datos de la temperatura, ¿ya? Entonces, a continuación voy a poner una columna extra que se va a llamar posición, ¿ya? Y que lo único que hace la posición es que dice, es un número ordinal, que va a decir que este es el dato más chico o el primer dato, el segundo dato, el tercer dato y así sucesivamente, cada uno de los datos que ves ahí, hasta el último dato. Ahora lo voy a seleccionar hacia abajo. Tengo 30 datos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos ahora calcular los cuartiles, que es básicamente intentar responder a la pregunta ¿dónde está el límite del 25% de los datos más pequeños, el 50% y así sucesivamente? Lo que tendríamos que identificar es de 30 datos, ¿dónde está el 25%? ¿Dónde está el 50% y dónde está el 75%? Entonces vamos a partir con el dato del 50% o mediana. Ya vamos a poner entonces cuartil 2. Vamos a poner acá cuartil 1. Cuartil 3. Y vamos a poner cuartil 4, que representan 25, 50, 75 y 100%. ¿Ya? Y a continuación nos vamos a preguntar, si yo tengo 30 datos, ¿en qué posición estaría el dato que divide a estos 30 datos en dos conjuntos iguales? Entonces yo digo, mira, aquí tengo 30 datos, entonces yo sé que voy a tener, si yo tomo desde el dato 1 hasta el dato 15, vamos a poner hasta el dato 15, yo aquí tengo, lo voy a marcar ahora con un color amarillo, acá está el 50% de los datos más chicos. ¿Por qué? Porque la posición 15 representa la mitad de los datos. Y desde la posición 16 en adelante, tengo el 50% de los datos más grandes, marcados ahora con verde. Entonces, la mediana va a ser un valor que está justo entre el dato 15 y el dato 16. O sea, la mediana, vamos a ponerla acá, que es el cuartil 2, va a ser el promedio entre el dato 15 y el dato 16. 0,615. ¿Ya? Y ese 0,615, ¿qué dice? Dice que bajo el 0,615 se encuentra el 50% de los datos. Y sobre el 0,615 está el 50% de los datos más grandes. ¿Ya? Ahora, nosotros queremos calcular el cuartil 1 que representa el 25% de los datos más pequeños. ¿Ya? Entonces volvemos a hacer lo mismo. ¿Dónde está el 25% de los datos más pequeños? Entonces observo que ahora tengo 15 datos hacia un lado, hacia los datos más chicos, y 15 datos hacia los datos más grandes. Como tengo 15 datos, yo puedo dividir este conjunto de datos en partes iguales, y entonces tengo hasta el dato 7, hay 7 datos, por supuesto, y desde el dato 9 hasta el dato, y desde el dato 8 hasta el dato 15 hay 8 datos, y por lo tanto, si yo quiero este conjunto dividirlo en 25% y 25%, consideraré entonces que acá va a estar, ahora lo voy a marcar con otro color, el conjunto de datos más chiquititos, el 25% de los datos más chiquititos, bajo el 0,45, y sobre el 0,45, que es el octavo dato, va a estar el 25% de datos siguientes. Entonces, el cuartil 1 sería ese, 0,45.
¿Y qué significa eso? Que el 0,45 delimita el lugar donde se encuentra el 25% de los datos más pequeños. Dicho de otra forma, bajo 0,45 debiese encontrar el 25% del total de los datos. Y sobre 0,45 debiese encontrar el 75% de los datos más grandes, obtenidos experimentalmente. ¿Sí? Entonces, noten que lo que hacen los cuartiles es proponer divisiones que agrupan un número determinado de datos. ¿Ya? Pero fíjense que no importa si estos datos están muy cerquita, 22, 23, 31, entre el 22 y 23, o muy lejanos, entre el 23 y 31, porque los cuartiles lo que hacen es agrupar los datos en conjuntos de datos iguales. ¿Ya? Otra forma de agruparlos es lo que hacen los histogramas, que lo vamos a ver en un momento, donde lo que hacen los histogramas es, en vez de contar los datos y agruparlos en partes iguales, el histograma lo que dice es decir, mira, voy a definir algo que se llama clase, y la clase va a representar un límite entre un límite superior y un límite inferior que tiene igual espaciado entre ellos. ¿Ya? Lo que no significa que haya el mismo número de datos en cada una de las clases. ¿Ya? Por ejemplo, el rango que hay de los datos total va a ser el máximo de los datos medidos menos el mínimo de los datos medidos. Ahí me faltó un... hasta 32. Ahí sí. Ese es el rango total de datos que hay. O sea, todos los datos del mínimo y el máximo se mueven entre, o sea, en la distancia que hay es 0,8. Imagínense que yo quiero volver a dividir ahora este mismo conjunto de datos, pero ahora no en grupos de igual número de datos, sino que lo quiero dividir en 4 grupos de igual espaciado entre ellos. Entonces voy a definir que voy a generar 4 divisiones. No tenemos 3 porque efectivamente tenemos una desde el... Sí, tenemos 4. Desde el 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 2, desde el 2 hasta el 3 y desde el 3 hasta el 4. Son 4. Y la división que hay entre cada una de estas clases va a ser el delta clase, la distancia que hay entre cada uno de estos distancias de cada uno de estos subconjuntos va a ser el rango completo dividido por el número de clases que quiero hacer. En este caso es de 0,2 en 0,2. ¿Ya? Entonces el límite inferior de la primera clase va a ser el valor más chiquitito, que va a ser, por ejemplo, el mínimo entre ellos. 0,22. Y el límite superior de esta clase va a ser ese valor más el delta de clase, o sea, la distancia que hay entre cada uno de estos elementos, 0,42. ¿Ya? Entonces, el conjunto que yo les muestro acá, ¿ya? Es un conjunto que ya no, entre el 0,22 y el 0,42 no hay un 25% de los datos. Lo que está diciendo es que del rango completo, yo lo voy a dividir en 25% cada uno de ellos. ¿Ya? Y la diferencia entonces entre los cuartiles y un histograma, por ejemplo, de 4 clases, es fundamentalmente que el cuartil asegura que los grupos que yo defino tienen el mismo número de datos y que los histogramas lo que hacen es dividir el intervalo en un número igual de partes e identificar qué porcentaje de datos hay ahí. ¿Ya? Entonces, en síntesis, los cuartiles representan los límites de los subconjuntos de datos que cumplen una condición. El cuartil 1 representa el subconjunto de datos que divide al 25% de los datos más chiquititos. ¿Ya? Y ahora, vuelvo a lo que yo les comentaba, que estaba acá. Entonces, el rango intercuartílico, que representa la distancia que hay entre los límites de los cuartiles, nos indica qué tan alejados están el valor mínimo, por ejemplo, con el dato del 25%. Entonces, fíjense, es 0,23, lo que implica que en una distancia equivalente a 0,23 grados Celsius hay un 25% de los datos, que son los más chicos. Luego, entre el 0,45 y el 0,62,
que tiene una distancia de 0,17 grados Celsius se encuentra el siguiente 25%. O sea, los datos están más agrupaditos, están más chiquitos, están más juntitos. Y si ven entre el 0,62 y el 0,68, los datos están muy juntitos. Tienen una distancia muy pequeña, aun cuando todos estos conjuntos de datos tienen el mismo número de datos, porque todos están divididos en porcentajes iguales. ¿Ya? Entonces, básicamente, dígame. Siempre que el rango intercuartílico sea pequeño, ¿se puede asumir que la mayoría de datos están en ese rango? Sí, o sea, más que la mayoría de datos estén en ese rango, es que en ese pequeño rango hay una gran concentración de datos. ¿Ya? Si nosotros pudiésemos hacer, por ejemplo, ¿cachai? Si nosotros pudiésemos hacer, bueno, aquí podemos inventar lo que queramos. Si nosotros, por ejemplo, definimos una variable que se llama densidad de datos, y son número de datos partido por rango, van a observar que este rango tiene mucha densidad, porque tiene el mismo número de datos en un espacio muy pequeño, están todos muy chiquititos. Ah, ya entendí. Entonces, cuando yo esto lo transformo en un histograma, voy a observar que alrededor del 0,68 voy a tener una gran cantidad de datos. Voy a tener una frecuencia alta. ¿Ya? Fíjense. Ya. Voy a continuar. Entonces voy a poner el otro dataset. Y ahora va a ser el dataset 2. O sea, va a ser lo mismo, pero para el otro conjunto de datos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar y pegar. Ya, lo voy a hacer rápido porque esto tampoco es tan necesario que lo tengan o sea, ya que aprendieron las funciones, lo que pueden hacer ustedes después es, y de hecho se lo recomiendo, es ejercitar con el resto de datasets que hay. Ya me interesa mostrarles cómo se hace esta primera parte. ¿Ya? Y ahora el dataset, que es el dato desde el 89 hacia atrás, va desde el E3 hasta el voy a poner acá, hasta el E112. Entonces vamos a poder marcar acá, desde el E3 hasta el E112. 112. ¿Ok? Entonces vamos a poner que la mediana ahora va a ser copiar y pegar, y vamos a poner desde el E3 hasta el E112. La varianza y la desviación estándar van a ser lo mismo. ¿Ya? Acá simplemente les estoy pidiendo que calculen estadígrafos, ¿ya? Y los análisis los vamos a hacer en etapas posteriores, pero igual podemos hacer un análisis gráfico súper interesante acá. 112. Y los cuartiles también los vamos a seleccionar, vamos a pegarlos acá, y vamos a entonces copiar y pegar. Entonces ahora va a ser desde el hasta el 112, 112, perdón, el 112. ¿Ya? Y finalmente los cuartiles, el resto de los cuartiles, lo voy a hacer súper rápido, sería desde el E3 hasta el E112. Ya, y podemos copiar y pegar. Ya. Si tienen dudas después respecto a más bien la mecánica de cómo se hace esto, igual después me pueden preguntar y podemos, por correo yo les voy mandando y aparte pueden volver a revisar este video. Pero fíjense algo que es interesante y es lo siguiente. Ahora los cuartiles marcan valores negativos. La mediana me indica que el 50% de los datos está en un número negativo. Porque claramente acá hay algo un poco extraño en relación a los dos conjuntos de datos que me hacen sospechar lo que yo ya vi cuando utilicé el análisis de cómo se llama, de los correos. Ya, dice que se ve pegado, pero el video nomás se ve pegado en mi internet. ¿Cómo sacó el rango? El rango lo saqué máximo menos mínimo. ¿Ya? Ese. Cuartil, datos, coma cero. Ya ahí, súper, ustedes están conversando, fantástico, me encanta. Ok. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Para terminar esta parte del cálculo de los estadígrafos, recuerden que estamos en cálculo de estadígrafos. Quiero calcular un histograma. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un histograma utilizando Excel. ¿Ya? Entonces, para calcular un histograma, lo que nosotros tenemos que decirle a Excel es el conjunto de datos donde va a ser el cálculo del histograma, o sea, la columna que ustedes ven acá, y también necesitamos agregarle las divisiones de las clases. Eso tiene que ser obligatorio. ¿Ya? ¿Profe? Dígame.
Una pregunta, ¿el rango intercuartílico en el segundo orden de datos, ¿Ya? aún así tengo que, como son números negativos, tengo que igual restarlos? Sí, está bien, no hay problema. Porque son distancias. Ya. Sí, es el valor anterior menos el otro. Esto es, sí. Y es probable que perde. Y el rango intercuartílico. Ah, sí, de hecho lo puedo copiar y pegar. El rango intercuartílico me va a aparecer un rango intercuartílico. Ahí sí. Rango intercuartílico. Sí, pero son distancias. Fíjate que son valores positivos porque son las distancias que hay entre los valores. Ya. Pero esto quedó así, está bien. 0,49. Ok. Ya, entonces terminemos para terminar con el histograma. Entonces, ¿cómo se hace un histograma? Ya, para calcular un histograma, lo primero que tienen que hacer ustedes es definir cuántas clases vamos a tener. Entonces, para eso vamos a identificar cuántos datos hay. Vamos a poner que n representa el número de datos. Una función que es súper útil es la función contar, que lo que hace es contar cuántos datos tenemos. Entonces vamos a poner contar el número de datos que tenemos. Vamos a seleccionarlo. Entonces tenemos 30 datos. ¿Ya? Entonces vamos a definir que el número de clases va a ser, habíamos dicho que una opción, si no sabemos qué número de clases vamos a determinar, vamos a poner la raíz del número de datos, que da 5,4. ¿Ya? No puede haber un número decimal de número de clases, entonces tenemos que aproximarlo. Entonces vamos a poner que el número de clases va a ser, por ejemplo, 5. Lo pueden hacer ustedes con 6. Se los aconsejo para que repasen. Yo voy a partir con 5. ¿Ya? ¿El n de los 30 lo Es el sacó número de desde datos. el set 1? Desde el set 1, sí. Estoy trabajando con el set 1. Ya. Ustedes, como les decía, hagan ustedes con el set 2 y ahí dense cuenta de algunas cosas que son interesantes. ¿Ya? Tengo un número de clases, tengo 5, voy a definir. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso es 5. Que si mis datos, voy a calcular el rango. Ya, y para calcular el rango ahora lo voy a hacer más despacio por si tienen dudas. Recuerden que el rango es la distancia que hay entre el máximo y el mínimo. ¿Ok? Entonces, si quiero calcular el rango, tengo que calcular el valor máximo, y para eso ocupo la función max de Excel. Tengo que calcular el valor mínimo, la misma, pero ahora min del conjunto de datos, y el rango total de datos, tal como la definición lo dice, es el valor máximo menos el valor mínimo, que era 0,8. ¿Ya? Entonces, el histograma lo que hace es dividir, pero ahora no dividir en partes iguales de número de datos, sino que es dividir en partes iguales el rango total. Entonces, si yo divido en 5 partes iguales el rango total, voy a definir el rango de la clase, que va a ser el rango total dividido por el número de particiones. ¿Ya? O sea, cada clase va a estar distanciado entre el valor mínimo y el valor máximo en 0,16 grados Celsius. Fíjense que en algunos casos, para el primer dataset, eso es equivalente a donde está el cuartil 1. Y Ricardo me hacía la pregunta de si es que este rango intercuartílico es chico, entonces puedo asumir que hay muchos datos. Fíjate, Ricardo, que si el rango de clases es 0,16 y el rango intercuartílico entre el 2 y el 3 es 0,07, van a entrar en este rango, en uno de los rangos de clase van a entrar muchos de estos datos, todos de hecho. Van a estar todos concentrados ahí, lo vamos a ver. ¿Ya? Ya. Ok, ahora, las clases tienen límites inferiores y superiores. Tenemos que dárselos. Entonces aquí vamos a marcar el límite inferior, límite superior. ¿Ya? El límite inferior de la primera clase va a ser el valor mínimo. Y el límite superior va a ser el valor inferior más el rango de clase, que lo podemos fijar, porque ahora en adelante vamos a utilizarlo hacia abajo.
¿Ya? El límite inferior de la siguiente clase va a ser el superior de la segunda. Y el valor superior va a ser el inferior más el rango de clase, más 0,16. Y ahora podemos copiar y pegar. Son 5 clases, fíjense, tengo la clase 1, la clase 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Ok. Profe, ¿cómo se acaba el superior? Espera, que igual es un recomendado. Sí, gracias, ahí efectivamente el número de datos la raíz. Perdón, te escucho. ¿Cómo se acaba el superior? El superior corresponde al límite inferior más el rango de la clase. Que el rango de la clase corresponde a la distancia que hay. O sea, básicamente el rango de la clase lo que hace es decir qué tamaño tiene 5 partes iguales del rango. Entonces, quizás con un dibujo me sale más fácil. Entonces, déjame que te lo muestre. Más fácil así. Duplico pantalla. Ya, ahí estamos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un histograma, ya lo pueden volver a revisar el video, se los aconsejo, si tienen dudas me lo preguntan después de hacer estos ejercicios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fíjense, nosotros definimos que entre el valor mínimo y el valor máximo hay una distancia de 0,8 grados Celsius. Ese es el rango. Ahora, yo dije que voy a hacer un histograma que va a tener 5 clases. ¿Qué quiere decir eso? Que este conjunto total de datos que hay acá, yo voy a dividir en 5 partes equidistantes entre ellas, o sea, igualmente distanciadas. ¿Ok? Entonces voy a definir que acá va a estar la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta clase. Entonces, como estas están igualmente distanciadas, el rango de clase, la distancia que hay entre los dos límites, va a ser el rango partido por el número de clases. O sea, va a ser 0,8 partido por 5, que es algo así como 0,16, que es lo que ustedes vieron en el Excel. Entonces, los límites de las clases va a ser, el límite inferior de la clase más chiquitita va a ser el valor mínimo, porque no hay nada más allá de él. Y el valor superior de la clase más chiquitita va a ser el mínimo más el delta, esta distancia, que es el R partido por N. La siguiente limitación va a ser el límite superior de la clase anterior más el 0,16, más el delta que está acá. Y así sucesivamente voy completando. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes ven en el Excel que les estoy mostrando. ¿Ya? Acá está entonces el mínimo de la clase, el valor de la clase 1, la más chiquitita, es el mínimo, y la clase más grande es el valor más chiquito, el valor límite inferior más el delta. Y el siguiente es el mismo que estaba como superior más el delta, y así sucesivamente. Noten que el valor máximo de la clase más grande es igual al máximo. Fíjense, el valor superior de la clase quinta, que es 1,02, es igual al máximo. ¿No? Porque lo definí de esa forma. Ok, entonces voy a poner acá etiqueta de clase. Y la etiqueta de clase va a corresponder al promedio entre el valor más grande y el valor más chico de cada una de las clases. ¿Vale? Que es un valor representativo de la clase. ¿Okay? Y a continuación vamos a construir un histograma. Para construir un histograma, ustedes tienen que irse a datos, y en datos debiesen tener una pestaña que dice análisis de datos. ¿Ya? Si no la tienen, pongan atención al video y luego les voy a enviar un enlace para que puedan activarlo desde su respectivo Excel, ya, porque no todos los Excel lo tienen. ¿Ya? Ok, entonces voy a poner análisis de datos, lo vamos a usar en el curso, por lo tanto lo tienen que instalar, ¿ya? Pero si es que no lo tienen ahora, para terminar, no es necesario. Entonces, hay varias... Dígame. Como que se me cortó un poco la conexión. En mi etiqueta de clase, ¿cómo la sacó? La etiqueta de clase la calculo como el promedio entre el valor inferior y el valor superior de cada clase. Ya, claro.
ya, porque es el valor central de cada una de las clases. Ya, por ejemplo, de la primera clase yo sé que va entre 0.22 y 0.38, y la etiqueta de clase es el promedio de los dos. ¿Ok? Entonces, ustedes se van a análisis de datos, como les digo, si no lo tienen, instálenlo y después hagan lo que estoy haciendo yo. Y váyanse a, en este caso, hay varias funciones para análisis que las vamos a ver. Nosotros vamos a utilizar la función histograma. Cuando lo seleccionan la función histograma, les pregunta el rango de entrada. ¿Qué se refiere al rango de entrada? Se refiere a el lugar donde están los datos de la variable dependiente, sobre lo cual yo quiero calcular el histograma. En este caso, las diferencias de temperatura. Y el rango de clases representa el límite superior de cada una de las clases. Ya no es la etiqueta de clase, es el límite superior. Ya, porque Excel es así. ¿Ya? Entonces, marco donde está el límite superior de la primera clase hasta la última clase. Selecciono. Y lo siguiente que me pregunta es dónde quiero que entregue el histograma. Le voy a decir que lo entregue abajito de esta definición, porque estoy trabajando con el dataset. Ya lo pueden también ustedes poner en una hoja nueva o incluso en un libro nuevo. ¿Ya? ¿Y qué tienen que seleccionar? Tienen que seleccionar que entregue el porcentaje acumulado, porque así me va a entregar también el histograma acumulado, y que cree el gráfico. No seleccionen el histograma de Pareto, porque el histograma de Pareto lo que hace es reordenar las clases desde la más frecuente hasta la menos frecuente. Y en lo que a nosotros nos interesa es el histograma donde están ordenados desde la clase de los datos más chicos hasta la clase de los datos más grandes. ¿Ya? Entonces, le ponen a aceptar. Y lo que tienen acá es el histograma que representa el dataset que tienen ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve este histograma? Primero, es una gráfica que se construye de manera automática utilizando la tabla que entrega la función construcción de histograma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene esta gráfica? En el eje X tiene la clase, pero la clase correspondía al límite superior, ¿ya? Porque así funciona Excel. Si yo quiero que en vez de que aparezca el límite superior, aparezca la etiqueta de clase en el eje X, entonces tomo la clase y la tengo que llevar hasta la etiqueta de clase, ¿ya? O sea que está ahí arriba. Pero antes vamos a hacer algo, y es que vamos a eliminar la última clase que dice I mayor, porque no hay datos mayores que el máximo, ¿ya? Porque yo lo definí de esa forma. Entonces, ahora sí. Entonces, la clase, en vez de poner el valor superior, lo que vamos a hacer es tomar la etiqueta de clase y vamos a, por ejemplo, reemplazar. Vamos a poner que este valor va a ser la etiqueta de clase. Nosotros vamos a hacerlo de manera manual. Entonces, ahora el histograma, cada una de las clases está centrada en el valor de la etiqueta, en el promedio entre el mínimo y el máximo. ¿Ya? Las barras están representadas en el eje de las ordenadas hacia la izquierda, eje primario, y es la frecuencia absoluta. Si ustedes quieren calcular la frecuencia acumulada, lo único que tienen que hacer, perdón, la frecuencia relativa, es frecuencia absoluta partido por el número de datos, que lo tienen acá arriba. Lo bloquean, y entonces ahora tienen un tanto por ciento, o tanto por uno. ¿Ya? Y entonces lo vamos a dejar esto como en formato de número de porcentaje, y entonces ahí tienen su histograma, y en vez de entonces seleccionar que las barras sean con la frecuencia absoluta, pueden ustedes seleccionar que sea con la frecuencia relativa. ¿Ya? Y el eje secundario, el de la derecha, es el que permite identificar el histograma acumulado. ¿Ya? Y el histograma acumulado corresponde a la suma acumulada de las barras, que representa entonces dónde está un determinado porcentaje menor de ciertos datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pueden identificar ustedes? Por ejemplo, revisando el histograma acumulado, que entre el dato 0.46 y el dato 0.62 está el 50% de los datos, más chicos o más grandes. ¿Ya? O sea, nosotros también podemos calcular especies de medianas desde el histograma. ¿Ya? Pero, y con esto yo creo que estamos, sí, estamos.
Noten que cada una de las clases que están acá están igualmente espaciadas, pero tienen distintos números de datos, ¿ya? Los cuantiles, si es que yo quisiera acá representar los cuantiles, lo que haría sería que todas las frecuencias tendrían la misma altura y la distancia entre ellos sería distinta, ¿ya? Es como una forma de ver distinto un histograma o representarlo de manera similar a un histograma, ¿ya? Profe, Ya, dígame. la serie naranja, la serie 2, da la frecuencia acumulada, ¿cierto? Sí, así es. Ya, y yo con respecto a eso quería hacerles un alcance, ¿ya? Porque estamos como en la hora y a mí me faltaban un par de ejercicios, pero da igual, me interesa si es que entendieron esto, fantástico. Ya, dos cosas. Con un histograma se puede calcular un promedio, ¿ya? El promedio sabemos que debiese estar como por acá, más o menos. Ya, el promedio es, de hecho, fíjense, 0,59, ¿ya? Entonces yo puedo calcular una especie de promedio. Hay veces que solamente dispongo del histograma, no tengo más cosas que el histograma, ¿ya? Entonces para calcular el promedio, lo que pueden hacer es ponderar la etiqueta de clase por su frecuencia relativa, ¿ya? Como un promedio estimado sería algo así como la suma de la frecuencia relativa por la etiqueta de clase, perdón, la suma de la multiplicación entre la frecuencia relativa y la etiqueta de clase, hacemos la suma de esos términos y entonces vamos a tener un promedio ponderado, ¿ya? De hecho, en las actividades que les quedan pendientes a ustedes del cálculo de estadígrafos, está que ustedes obtengan esa ecuación, ¿ya? Y que es básicamente, se obtiene así, suma producto se llama la función, suma producto de la matriz etiqueta de clase multiplicado por la matriz frecuencia relativa. Fíjense el valor que da del promedio, 0,59, que es el valor que ustedes habían calculado ahí, ¿ya? Y la mediana representa el lugar donde está el 50% de los datos más chicos y los datos más grandes. Entonces, ¿cómo se puede calcular la mediana? Con el histograma acumulado, ¿ya? Y si ustedes observan acá, el histograma acumulado dice que el punto 0,46 representa donde está el 43% de los datos más chicos. Y el punto 0,62 es donde está el 76% de los datos más chicos. Puedo hacer una interpolación lineal entre estos dos valores y obtener el valor en el cual está el 50% de los datos, ¿ya? Los invito a hacerlo para que les quede, bueno, básicamente la idea, ¿ya? Vamos a dejar hasta acá esta clase. Nos demoramos harto en este ejercicio porque entiendo que aclaramos varias dudas. Si tienen más dudas en relación a los videos que yo subo que son complementarios, me las pueden hacer antes de la clase y así yo llego con las dudas estudiadas, ¿ya? Les voy a subir este video y voy a grabar otro complementario a este que lo que hace es terminar de hacer los ejemplos que aparecen acá, ya, para que ustedes los tengan, para que les sirva como ejemplo. Ya, por último, y con esto ya vamos a cerrar, que quiero compartirles algo de mi escritorio. Ya, en las PPTs que ustedes tienen, que yo les subí, aparece otro ejemplo que hay que hacer con el CO2, que es trivial. Ya lo vamos a dejar ahí. Y el otro ejemplo que es súper interesante es este, que en los enlaces van a encontrar información del COVID desagregado por grupo etario, o sea, la frecuencia de contagiados al 8 de abril. Cada una de las clases representa un límite inferior y superior de edad de las personas. Y tienen también en otro enlace el índice de mortalidad del COVID desagregado por edad, ¿ya? Entonces, con base a esa información, la idea es estimar la tasa de mortalidad promedio esperada de la población chilena, ¿ya? La idea de este ejercicio es entender el concepto de frecuencia, y se lo voy a subir. La idea es que lo vean antes de la clase del viernes, porque vamos a trabajar con el concepto de frecuencia. Y el último es un ejemplo que les dejo a ustedes, ¿ya? Y que básicamente lo que dice es que alguno de los métodos de detección del COVID se llama PCR, y la idea es investigar y describir los pasos del procedimiento, ¿ya? Que se utiliza para detectar el caso y que incluye toma de muestras, técnica analítica, variable dependiente y protocolos si el resultado es positivo. Entonces la idea a partir de la descripción identifiquen las fuentes de variabilidad, ¿ya?
Esa actividad es parte de las evaluaciones continuas. Lo voy a subir al aula, les voy a dar un tiempo mayor, ya lo pueden hacer en un par de semanas y les voy a dar el tiempo, y la idea es que puedan trabajar con eso, ¿ya? Tenemos, me preguntan si hay ayudantía esta semana. ¿Dónde está el análisis? Ya ustedes están conversando. A ver, las preguntas. ¿Hay ayudantía esta semana? No, porque todavía no tenemos al ayudante. De hecho, esto era una especie de ayudantía que estábamos haciendo por las primeras partes. Desde la próxima semana ya debiésemos tener a la o el ayudante, yo se los voy a informar. ¿Ya? Y eso. Nos vemos entonces el próximo viernes y antes en otro video que voy a subir complementario. Fabián, dime. Fabián me escribió, dice profe. ¿Cómo es el nombre del promedio que sacó al final? Ya, la función que utilicé, de con eso estamos, el promedio corresponde a una suma ponderada entre la etiqueta de clase y la frecuencia relativa. Es básicamente clase por frecuencia más, clase por frecuencia más, y así sucesivamente. Esa función en Excel se puede aplicar utilizando esta que está acá, que se llama suma producto. ¿Ya? Y esa función suma producto lo que hace es multiplicar, hace un producto punto entre el vector clase y el vector frecuencia relativa. El producto punto ustedes saben que es S por S más S por S más S. ¿Ya? Eso. Ya, espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, vean el video de nuevo, vean el complemento de este video y me preguntan nuevamente sin problema. ¿Ya? Eso. Profe, Dígame. chiquito, no sé si lo había dicho, pero las ayudantías son algunos de los 3 horarios que están en aula. Lunes. Ya, ok, ya. Sí. Ok. Eso. Dale. Ya nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, que les vaya bien.